Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Y bienvenidos también a la serie donde os muestro las recetas para la mesa dulce del primer cumpleaños de Tian. Hoy os mostraré 3 ideas personalizables que os pueden resultar de gran ayuda para una mesa dulce. Todas las ideas que os presento las podéis personalizar a vuestro gusto con la temática que queráis. Lo que vamos a hacer hoy son unos merenguitos o suspiros con un estampado de la patrulla canina en la base. Luego también os mostraré cómo utilizar chocotransfers para hacer paletas de chocolate personalizadas para la fiesta. Y para finalizar os mostraré una idea muy rápida y sencilla para personalizar snacks para nuestra fiesta. Y por supuesto, estas 3 ideas son parte de la mesa dulce que hicimos para el cumple de Tian. Dicho esto, os recuerdo que en nuestro canal personal estamos subiendo vídeos de los preparativos. Y si tenéis que realizar una mesa dulce o alguna decoración, seguro que estos vídeos os resultarán de ayuda. Así que si quieres saber cómo se hacen esas 3 ideas personalizables, pues quédate a ver el vídeo porque empezamos ya. Para hacer los merenguitos necesitamos azúcar, claras de huevo, aroma de limón, azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, y opcionalmente colorante alimentario. Yo lo elegí de color azul. Empezamos poniendo un poco de agua en el caso que utilizaré para el baño María. En este caso haré un merengue suizo, así que añado el azúcar y las claras de huevo para calentarlo todo junto. Lo ponemos a fuego medio-bajo durante unos 8 minutos y removemos en todo momento hasta disolver los cristalitos de azúcar. Es importante hacer este proceso a baño María, ya sea con una olla especial como esta o con una olla con agua y un bol o un cuenco encima, siempre con cuidado de que el agua nunca toque directamente el bol de encima. Y también es muy importante que lo hagamos a fuego bajo, ya que de lo contrario se nos podrían cuajar las claras. Cuando ya se hayan disuelto los cristalitos de azúcar, lo retiramos del fuego y lo ponemos directamente en el bol de la batidora. Batimos a velocidad media-alta para enfriar un poco el merengue y que empiece a formar picos. Esto tardará unos 5 minutos más o menos, aunque esto dependerá de la potencia de vuestra batidora. Por eso, lo mejor es que estéis atentos a la consistencia y que batáis hasta conseguir la textura deseada. Pasado el tiempo de batido, tendremos un merengue que hace picos suaves. En este punto está perfecto para decorar, por ejemplo, tartas o cupcakes. Pero en este caso le añadimos el azúcar glass tamizándolo con un colador porque quiero que se sequen bien durante el horneado y conseguir unos pequeños merenguitos muy crujientes. Batimos a velocidad media durante 2 minutos para que se integre bien el azúcar glass. Pasado este tiempo le damos sabor al merengue. En este caso los haré de limón, pero podéis utilizar el saborizante o extracto que más os guste. Una vez integrado voy a poner la mitad del merengue en una manga pastelera, ya que quiero hacer unos merenguitos blancos y otros de color azul. Así que al resto de merengue que queda en el bol le ponemos un poquito de colorante alimentario y batimos nuevamente a velocidad media hasta que el color se reparta bien. Cuando tengamos un color homogéneo también lo ponemos en otra manga pastelera. Y ahora sí tenemos todo listo para hacer los merenguitos. Para personalizarlos voy a utilizar estos papeles especiales para merengue, que como no son de la patrulla canina. Y como veis tienen un tamaño perfecto para hacer los merenguitos sobre cada dibujo. Con la boquilla Uduya 6B de Wilton hago los merenguitos blancos, y como veis esta boquilla deja el merengue con una forma muy chula. Para el merengue azul utilizo una boquilla redonda de 18 milímetros de diámetro, y en este caso nos quedan unos merenguitos más redonditos. Cuando tengamos toda la bandeja llena, los llevamos al horno precalentado tan solo a 80 grados Celsius, preferiblemente con calor solo por abajo y con ventilador. Los colocamos en el tercio inferior del horno y los dejaremos allí durante unas 3 horas o hasta que el merengue se seque bien para que el dibujo se transfiera perfectamente. Y así a baja temperatura conseguimos que queden bien sequitos y crujientes sin que se doren. Como veis, al sacarlos del horno no han cambiado el color ya que los hemos horneado a temperatura muy bajita. Al levantarlos del papel para merengues el dibujo queda fijado. Y así de fácil ya tenemos un montón de merenguitos de limón con los diseños de los personajes de la patrulla canina. Y lo que me encanta de esta receta es que se pueden hacer con varios días de antelación porque duran mucho tiempo. Yo los preparé 10 días antes del evento. Los guardé en una cajita a temperatura ambiente y el día de la fiesta estaban perfectos. Para las paletas de chocolate necesitamos un molde de silicona, chocolate blanco, palitos que pueden ser de madera o de K-Pops. Y para personalizar las paletas utilizaré papel especial de chocotransfer con el logo de la mesa dulce. Y opcionalmente una cintita para decorar las paletas. Este papel que utilizo es especial para chocolate, y lo más recomendable es utilizarlo sobre chocolate blanco para que los colores no se vean alterados. Como es un poco transparente con chocolate negro se pierden mucho los colores. Ya veréis que es muy fácil de utilizar. Empezamos cortando cada uno de los circulitos con el logo y los ponemos dentro del molde de silicona. Tened en cuenta que la parte de plástico que brilla debe ir hacia abajo. Cuando tengamos todo el molde con los chocotransfers, nos llevamos el chocolate para derretirlo a baño María o en el microondas y luego a temperarlo.
Cuando lo tengamos listo y esté bien atemperado, ponemos un poquito de chocolate sobre cada Chocotransfer. Tan solo tened en cuenta que si las dejáis muy finitas se podrían romper con facilidad. Yo las hice de unos 8 milímetros de grosor. Una vez tengamos el molde relleno, agitamos un poquito el molde para alisar la superficie del chocolate. Opcionalmente le podéis poner frutos secos, y aquí podéis utilizar los que más os gusten. Yo he utilizado trocitos de avellana caramelizadas. La parte central de la paleta la estoy dejando libre, ya que esta parte la reservo para después fijar el palito. Y si pusiéramos frutos secos allí, luego sería más complicado fijarlo. Cuando terminemos, lo dejamos a temperatura ambiente hasta que el chocolate solidifique por completo. Ahora que ya tenemos el chocolate endurecido, podemos estirar un poquito el molde para despegar el chocolate de las paredes. Como veis, podemos manipular sin ningún problema el molde de silicona para retirar cada uno de los círculos de chocolate. Y ahora viene una parte importante. Debemos retirar el plástico protector del Chocotransfer, ya que este plástico no es comestible, aunque realmente casi ni se nota que está allí. Por eso debemos tener en mente retirarlos todos y no dejarlos en ninguna paleta. Ahora ponemos los discos de chocolate boca abajo, y con un poquito más de chocolate vamos a fijar el palito. Como veis, nos podemos ayudar de una revista o un libro que tenga el mismo grosor del disco de chocolate para apoyar el palo y que no se mueva de su sitio mientras endurece el chocolate. Ponemos un poco más de chocolate blanco para dejarlo bien fijado, y por encima ponemos unos cuantos frutos secos. Lo dejaremos así hasta que el chocolate solidifique por completo. Cuando estén listos, con un pedacito de cinta hacemos un nudo y lo introducimos en el palito. De esta manera tendremos una decoración sencilla que no le quita protagonismo al diseño del chocolate. Ya os digo que esta es una opción muy fácil para personalizar chocolates. Además, igual que los merenguitos, el chocolate aguanta muy bien y lo podemos hacer varios días antes del evento. Estas paletas también las preparé con unos 10 días de antelación y las guardé en una cajita a temperatura ambiente hasta el día de la fiesta. En esta última idea vamos a personalizar snacks y para ello necesitamos el diseño que hayamos elegido en cartulina o papel grueso, bolsitas de celofán, preferiblemente de base rectangular, y el snack o dulce que queráis. En este caso son patatas fritas o tipo chips. Este es el elemento de la mesa más fácil de todos. Para ello tan solo rellenamos las bolsitas con el snack que hayamos elegido. Doblamos la parte superior de la bolsa para que no entre aire. Sellamos la bolsa con 2 grapas y fijamos la cartulina con el diseño. El diseño está hecho en cartulina y de ancho mide lo mismo que la bolsa. En este caso mide 8 centímetros de ancho. Además está hecho para que al doblarlo se vea el diseño por ambas caras. Para fijarlo a la bolsa utilizo cinta adhesiva doble cara. Ya sabéis que me encanta este tipo de cinta. Así no se verán las grapas con las que hemos cerrado la bolsita. Una vez fijado tendremos unas bolsitas muy chulas totalmente personalizadas para el evento. Yo os digo que es algo muy sencillo y rápido, pero que resulta de gran ayuda para tener más variedad en la mesa dulce. Si queréis las podéis hacer de diferentes tamaños y rellenarlas con otros snacks, dulces o frutos secos. Y en este caso preparé estas bolsitas con 5 días de antelación al evento. Pero estoy segura que si cerráis bien las bolsitas incluso las podéis hacer hasta con 10 días de antelación. Y hasta aquí la receta de hoy. Recordad que en nuestro canal personal estamos subiendo vídeos de los preparativos para la mesa dulce. Espero que no os los perdáis, porque en esos vídeos os damos más consejos para preparar una mesa dulce y no morir en el intento. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y compártelo para que lo vean tus amigos o familiares, y quizás te los hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades. Tienes más información en la descripción de este vídeo. Y ya nosotros nos vemos nuevamente este martes con otra videoreceta de la mesa dulce del cumple de Tian. ¡Hasta pronto, cupcakers!